El domingo estaba regando las plantas y celebrando que habíamos llegado a los 1000 suscriptores, cuando de repente veo una a la que se caen las hojas sin motivo aparente. Otra que la hoja no termina de abrirse. Y ya, cuando en una tercera vi puntos negros, se me encendieron todas las luces de rojo. Mi peor pesadilla se había cumplido. Una amenaza que puede terminar con todas mis plantas y con mi canal de YouTube, que va de plantas. Parece el final de todo. Una plaga de trips. Si la vida te da limones, haz limonada. Hoy te voy a enseñar cómo combatir efectivamente y ecológicamente una plaga de trips. Pero antes de empezar, tenemos que entender a nuestro enemigo. ¿Qué es un trips? Un tesanóptero, mejor conocido como trips, es un pequeño insecto aplanado, alargado y alado que puede tener distintos colores como el marrón, el negro e incluso el amarillo. ¿Y qué hacen los trips? Veréis, los trips son como pequeños vampiros que van chupando la savia de las hojas y de los tallos de nuestras plantas, provocando decoloraciones, deformaciones y haciendo que la planta incluso se pueda morir por debilitamiento. Además, son portadores de otros patógenos que son aún mucho más peligrosos para nuestras plantas. ¿Y cómo es el ciclo vital del trips? Veréis, el ciclo vital del trips es lo que tarda en llegar desde huevo hasta adulto capaz de reproducirse. Y ahí está la gran amenaza de trips. Ese ciclo vital es muy rápido. Puede desarrollarse en condiciones óptimas de temperaturas de 20 a 30 grados en 15 a 30 días. Y cada hembra reproductora es capaz de poner de 20 a 200 huevos. Entonces ya veis que esto es una batalla contra el tiempo. Y ese ciclo vital consta de 6 fases. La primera, el huevo. Cuando es un huevo está incrustado dentro de las hojas o de los tallos de nuestra planta. Ahí aún no consume, no ataca a la planta, simplemente está dentro de ella. Después pasa a un primer estadio de larva. En ese estadio eclosiona el huevo y ya se va desplazando y alimentando de las hojas o los tallos de nuestra planta. Ese segundo estadio tarda de 1 a 3 días. Después pasa al segundo estadio de larva, que tarda de 2 a 4 días, y ahí es cuando es más voraz y su apetito es más grande. Ahí es cuando causa los mayores daños a nuestra planta. Unos días después, dependiendo, claro, de las condiciones, se convierte en una prepupa y se deja caer al suelo. Si no se deja caer al suelo, se refugia entre las hojas y entre los nodos de nuestras plantas donde esté bien camuflado. Después tarda de 2 a 4 días más para convertirse en una pupa del todo y después se convierte en un adulto. Ese adulto vive de 14 a 28 días y, como dije, una hembra es capaz de poner de 20 a 200 huevos si es fecundada. Y si solo hay una hembra, ¿qué pasa? Pues ellas se pueden autofecundar y salen todo hembras. Así que la plaga, uno solo, os puede infestar toda la habitación. Y ahora si entendemos ese ciclo de vida de huevo que está camuflado dentro de la hoja, más adelante la pupa que también se camufla en el sustrato o se refugia en alguna parte de la planta y su fase de adulto que puede vivir hasta 28 días y poner un montón de huevos, ya veis que la dificultad está en que tenemos que atacar a cualquier fase de ese ciclo de vida. Porque poned, erradicamos a todos los adultos y todas las larvas y todo. Lo único que quedan son los huevos que están dentro de las hojas porque a lo mejor están muy protegidas. Entonces vuelven a nacer una generación y en pocos días tenemos otra vez el desastre montado. Y ahora que por fin conocemos al trips y todo su ciclo de vida, podemos pasar a la acción. Yo uso este plan consistente en 7 pasos para eliminar el trips de forma efectiva, duradera y ecológica. Paso número 1. Determinar la magnitud de la plaga de trips y control de daños. Esta fase es la más complicada porque tenemos que tomar decisiones. Y veréis, esas decisiones yo las tomo en base al valor económico de la planta, el valor sentimental de la planta y lo difícil que resultará tratarla. Porque no es lo mismo tratar una planta pequeñita que tratar una planta de 2 metros. Como si os habéis fijado, aquí tenía un Philodendron mexicano de 1,60 m y estaba bastante lleno de larvas y como era tan grande directamente me deshice de él. El origen de la plaga viene de este lado y esta planta, por ejemplo, también está infestada
Y en este caso lo que voy a hacer con ella es lo siguiente, se va a ir directamente a la basura, porque el sustrato también puede ser que esté infestado. Las macetas las podemos guardar y reutilizar siempre de desinfectarlas. Yo las desinfecto con lejía. En otras plantas que ya valen más dinero o son más preciadas, como estas, hay que hacer otro tipo de control de daño. En este caso le corté las hojas más afectadas. Las hojas más afectadas por los thrips suelen ser siempre las hojas más nuevas, las hojas más tiernas. Esas son las que están más infestadas y ahí es donde tenéis que revisar. Entonces, otras plantas, como esta de aquí, que también está infestada, pues hacemos lo mismo. Vamos cortando todo lo que esté infestado y así, al reducir la masa verde, menos posibilidades de esconderse tienen los thrips, aparte de que ya hemos quitado un montón de ellos. Eso es la primera fase. Otros casos, como esta de aquí, ahora la voy a enseñar de cerca. Me da incluso asquito tocarla por la idea. No le tengo miedo a ningún bicho, pero no me gustan nada. No me gustan nada, vamos. Los detesto a los thrips. Esta de aquí también, ahora os la voy a enseñar de cerca. Esta está bastante infestada y es una planta que la compré por 2 euros y puede ser la causante de todo este lío, pero no lo sabemos, porque los thrips están presentes en todos los lados. Están en muchos cítricos hay thrips, después en el campo hay thrips, pueden adherirse a la ropa, pueden adherirse a las mascotas y puedes traértelas con plantas que vas comprando, que incluso de pasar semanas y tú veas que la tengas bien después de tenerla aislada, salga un trip. Y un trip, ya sabéis, que pueden resultar en 200 en menos de 7 días. Entonces, es una explosión de números que tienen los trips. Y, sobre todo, si tenéis las plantas muy cerca, como pueden volar, y el viento, aunque vuelan mal, el viento las puede mover. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese control de daño. Las plantas que estén muy afectadas, las tenemos directamente, yo las quito. Paso número 2. Aislar las plantas afectadas de las sanas. Tenemos que revisar todas las plantas, sobre todo el anverso y el reverso, es decir, la parte de abajo de las hojas, que ahí es donde se esconden las larvas y los thrips. Tenemos que revisar todas las plantas muy bien, vamos, pero con 1000 ojos. Con 1000 ojos tenemos que revisarlas todas. Los thrips, aunque no sean buenos voladores, como hemos dicho antes, un simple movimiento de aire, el viento puede hacer que vayan de una planta en otra. Entonces lo que me ha pasado aquí es que se ha extendido por aquí y ha ido por aquí arriba. Otras plantas como estas y las monsteras que estaban aquí arriba sí que están infestadas. Entonces ya vemos que hay ciertas plantas que son más propensas a sufrir de thrips, como son las monsteras y los cítricos, y parece ser que las calateas también. Y hay otras plantas que no les afecta tanto, como el Philodendron mexicanum. Las suculentas también, es verdad que son bastante recientes y están al otro lado de la habitación. El segundo paso es aislar las plantas afectadas de las sanas y siempre revisarlas. Paso número 3. Limpieza mecánica de las plantas. Lo que vamos a hacer, o bien si la planta es muy grande, con un trapito vamos limpiando las hojas por arriba y por abajo. Por eso veis, combatir contra los thrips cuesta mucho tiempo, y más si tenemos muchas plantas. Por eso al principio tenemos que ver qué plantas salvamos de los thrips y qué plantas no merece la pena salvarlos. Entonces, paso número 3, limpieza mecánica de las hojas. Limpiar las hojas grandes de plantas que no podemos llevar al baño, y las plantas, las que podamos llevar al baño o a la ducha, les pasamos con un chorro de agua a presión. Obviamente el chorro que no sea tan fuerte que rompa las hojas, pero darle fuerte para quitar mecánicamente con la fuerza del agua todos los thrips y las larvas que estén en la superficie. Paso número 4. Aplicamos insecticida. Como hemos visto en el ciclo de vida del thrips, tenemos que atacar todas las fases para poder erradicarlo. Y la forma mecánica de limpiar las hojas no ataca al thrips que está dentro de la hoja o dentro del tallo, escondido y esperando a eclosionar. Entonces, para ello vamos a usar el siguiente veneno ecológico, y es a base de agua, y el primer ingrediente es jabón potásico. Este jabón potásico se usa en la agricultura
Y el jabón potásico actúa por contacto y su efecto es inmediato. Es decir, cualquier trips que entre en contacto con el jabón potásico directamente estará eliminado, estará fuera de combate. Pero, ¿qué pasa con los que están dentro de las hojas y los tallos? Veréis, para eso tenemos el aceite de neem. El aceite de neem es un extracto de un árbol y el aceite de neem interrumpe su ciclo vital, bloqueando su capacidad de alimentarse, su capacidad de muda, reduce la fertilidad de las hembras y altera su comportamiento en general. Los trips pierden el interés en alimentarse y en reproducirse, lo que les convierte básicamente en ninis, en que no hacen nada, vamos. Ahí bien tranquilitos, sin reproducirse, que eso es muy importante. Lo importante de esta mezcla es aplicarlo en toda la planta, en las hojas, por arriba, por abajo, vamos, tenéis que duchar la planta entera, como si la hubieses sumergido dentro de este veneno ecológico. Vamos, la tenéis que rociar de arriba abajo, las hojas, arriba, abajo, el tallo, quitar las hojas muertas, todas las partes que veis afectadas las quitáis y la vais tratando con esta solución, con este veneno. Paso número 5. A los trips les gustan los climas secos, entonces lo que tenemos que hacer dentro de lo posible y de las posibilidades de nuestra zona de cultivo es aumentar la humedad ambiental, ya sea por vaporizadores o regando un poquito más. Pero ya sabéis, cuidado con regar demasiado, que eso también puede matar vuestras plantas. Paso número 6. También tenemos que tratar el suelo porque, como hemos visto antes en el ciclo de vida, la pupa puede caer en el sustrato, pasar desapercibida durante días e incluso semanas y después tenemos otra vez trips. Yo en este caso lo he pedido y aún no me ha llegado, pero hay que tratar la tierra con suelo de diatomeas o con tierra de diatomeas. Por cierto, no las he probado antes y he pensado que es una muy buena ocasión para probarlas porque la solución de agua, jabón potásico y aceite de neem no suele penetrar muy profundo en el suelo y ahí las posibilidades que tienen los trips de sobrevivir son más altas. Entonces hay que tratar también el sustrato. Paso número 7. Repetir el tratamiento con jabón potásico y aceite de neem todas las semanas como mínimo una vez y eso durante mínimo 4 semanas. Y después yo aún así lo seguiría haciendo periódicamente por si acaso. Como ya habéis visto, aquí no luchamos contra 1 o 2 o 10 o 20 bichitos. Aquí un bichito te puede producir en pocos días 200, 400 y como veis esto rápidamente puede comeros todas las plantas. Decirte que si tienes plantas, tarde o temprano tendrás trips o otro tipo de plagas y es completamente normal y lo que hay que hacer es lidiar con ello y hacerlo lo mejor posible e intentar hacerlo primero ecológicamente. Bueno, y a estas alturas del vídeo ya estamos en familia, es decir, que los que estáis aquí es porque tenéis una plaga de trips o porque sois espectadores habituales del canal. Muchas gracias por verme habitualmente, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, es muy importante para mí. Si te ha gustado el vídeo de nuevo, déjame un like y aquí te dejo otro vídeo específicamente recomendado para ti. Nos vemos en un próximo episodio si consigo salvar mis plantas, si no, tendré que hacer marca entre plantas sin plantas o quedar con una, no lo sé, ya veremos, nos vemos en un próximo vídeo. Vaya tela, vaya tela.